poquito cómo viviste ayer tu presencia en Oncolatino, porque ayer el público eran organizaciones de pacientes de toda América Latina. Hoy estamos, aunque hay organizaciones de otros países, también la más fuerte presencia es de México. Entonces, ¿cómo viviste vos el hablarle a los líderes de las organizaciones de pacientes y qué responsabilidad ves que tienen ellos para transmitir esto a los pacientes que se acercan para pedirles ayuda en base a tu experiencia también, ¿no? Hola a todos, qué momento tan agradable estar aquí con ustedes. Y realmente este encuentro de Oncolatino ha sido fascinante, de no solamente ver la necesidad médica que tenemos a nivel de los retos, del tratamiento, de las políticas a nivel de salud pública, sino también ver ese componente tan humano que nos impulsa, donde queremos crear redes, donde el objetivo es poder entender que somos seres multidimensionales, que necesitamos un abordaje integral, y en esos acercamientos es cuando uno dice, acá hay un propósito, y cuando hay un propósito, todo se mueve, ¿cierto? Qué bueno, Valeria. Y hoy tu público son pacientes, muchas veces que hoy pueden estar en tratamiento o son cuidadores, personas que en este momento están transitando por un momento de duda o esperando un diagnóstico o un tratamiento. Antes de empezar tu presentación, ¿no? Como desde tu especialidad y desde tu corazón, ¿cuál sería el mensaje, ¿no? Desde el punto de vista del cuidado de las emociones, el escuchar a nuestro corazón, el silenciar a nuestra mente, el tener espacios para cultivar lo espiritual? A veces vivimos con un acelere impresionante. Hablaba el doctor Senclusen al inicio, que es del National Cancer Institute, y él decía, muchas veces lo que secretamos por el estrés no permite que los tratamientos sean eficaces o no tan eficaces como podrían ser si fuéramos personas que cuidáramos más quizá nuestra calidad de vida desde el punto de vista emocional, espiritual. Entonces, ¿cuál sería como tu mensaje antes de empezar? Bueno, lo más importante es que antes de ser médica fui también paciente. Entonces yo creo que aquí todos nos conectamos como por una red grande, y esto es lo que vamos a hablar hoy. Esto realmente, la pregunta que me haces es la charla que vamos a hacer hoy, y vamos a comenzar a contar una historia, y a contar una historia desde el ámbito médico, científico, pero para poder entender por qué el control y la validación de nuestras emociones, esa conexión con nuestro propósito, con nuestra intención, con lo que amamos, con lo que nos mueve, realmente sí es necesario invertir en ello, ¿cierto? Que a veces nos abrumamos por pensar mucho en el mundo externo y se nos va a olvidar. A mí me encanta bajarme. Tranquila, yo me Sí, quedo acá, pero aquí bien, porque es que la luz está un poquito fuerte, me voy a bajar allí. Sí, es un poco fuerte. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de la importancia de la salud durante el tratamiento oncológico. Y antes de comenzar, pues le damos este disclaimer que todos los puntos de vista, las opiniones y lo que vamos a hablar acá corresponde a mí como médica, lo que he estudiado, pues si no tiene nada que ver en este momento con ninguna farmacéutica ni nada. Las historias me encantan, me apasionan. Entonces, quiero que se transporten a finales de los 60, 1968. Este famoso doctor, el doctor Herbert Benson, un reconocido cardiólogo de la Universidad de Harvard. Miren la época, en ese momento hablar de mente, cuerpo, emociones, eso no era concebido, ¿cierto? Ni siquiera en este momento a veces es como difícil. Y él empieza a identificar que cuando los pacientes llegan a su consultorio, hay unos pacientes que se les sube la presión arterial por el simple hecho de estar tensionados. Y él decía, esto médicamente se ha denominado hipertensión de bata blanca, ¿cierto? Que así le decimos médicamente, como que usted le da hipertensión, se le sube la presión por tener estrés de que le vayan a medir la presión, pero él profundiza más. Yo digo que fue una persona
clave en este proceso y dice, no entiendo. Si realmente el cuerpo no tiene nada que ver con las emociones, ¿por qué simplemente estar con ansiedad y con miedo me va a subir la presión arterial? Entonces, este doctor comienza en el hospital de Massachusetts, literalmente en el sótano, en las partes de abajo del hospital, a hacer estudios, identificar por qué tenía unos pacientes que se les subía la presión arterial y otros que no. Y empezó a identificar una variable, y la variable era que aquellos pacientes que no les daba casi hipertensión de bata blanca eran meditadores de larga data. Y dijo, ¿qué tiene que ver que usted se siente a respirar y que no se le suba la presión arterial? Entonces fue de las primeras personas, hicimos esos estudios científicos de 1971 y comienza a hacer estudios en meditadores que hacían meditación trascendental y les dijo, permítame observarlo y observarlo desde la ciencia y permítame que usted medite y que yo le pueda hacer un electroencefalograma, que pueda ver cuánto oxígeno usted está consumiendo, cómo está su presión arterial, cómo está su frecuencia respiratoria. Y es fascinante como él lo escribe, dice, literalmente me tocó irme al sótano del hospital de Massachusetts en Boston a hacer esto, porque esto si no me echaban, ¿cierto? Y comienza a identificar que el consumo de oxígeno, o sea, el cuerpo, cuando estos pacientes meditaban, se disminuía tanto el consumo de oxígeno como cuando uno entra en un sueño profundo, que la frecuencia cardíaca se bajaba, la presión arterial, y fue la primera vez que dijo, aquí realmente hay un puente y un canal en lo que se llama mente-cuerpo. Y ayer hablamos de alguien que en el año 1915 describía como esa alarma que sucedía en el cuerpo, justo en ese hospital, en ese mismo lugar. Mucho tiempo después, 1970, llega el doctor Herbert Benson y dice, encontré lo opuesto a la respuesta de estrés. Y encontré algo que se llama la respuesta de relajación, que es verdadera, que es científica, que la puedo cuantificar y que sucede en el cuerpo a nivel de cambios endocrinos, inmunológicos, y que cuando realmente hay una conexión de mi cerebro, de mi neurología con mi cuerpo, el cuerpo sí funciona diferente. ¿Y qué identificó? Entonces identificó que se bajaban unas hormonas, epinefrina, norepinefrina, cortisol, se alteraba el consumo de oxígeno, disminuía la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Y comienza una ciencia fascinante que se llama el estudio de las terapias mente-cuerpo, conexión mente-cuerpo en los años 1970. Hagamos una pausa, imaginémonos esa época primitiva, donde teníamos literalmente un depredador detrás. ¿Qué hace nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo inmediatamente activa todos sus mecanismos innatos para correr, para defendernos, las pupilas cambian, la frecuencia cardíaca cambia, nuestro cuerpo empieza a trabajar con otros patrones, con otras hormonas, con otros jefes. Y en ese momento al cuerpo no le importa ni reproducirse, ni digerir el alimento, ni fortalecer el sistema inmunológico, no, el cuerpo se está defendiendo. Entonces eso era lo que llamaban en 1915, llamaron respuesta de estrés. El doctor Herbert Benson dice, no, acá cuando esa respuesta se acaba viene algo que se llama respuesta de relajación, que es activada por el otro jefe que tenemos en el cuerpo, que es el sistema parasimpático. Identificó que ese sistema de reparación se activaba en el cuerpo en 3 momentos: cuando dormimos, cuando comemos, cuando respiramos voluntariamente, y en esos momentos en que realmente hay quietud y estados meditativos. Y como la ciencia, siempre queremos buscar dónde es el impacto. Entonces, comenzaron a hacer estudios a nivel de la neuroplasticidad. Neuroplasticidad es la capacidad que tiene mi cerebro, como si fuera una plastilina, de cambiar. Antes se creía que el cerebro era como estático, pero ya sabemos que hay un mecanismo que se llama neuroplasticidad, que según lo que yo haga, las demandas, ¿cierto? Y las respuestas que esté generalmente frecuentando, mi cerebro va a activar zonas corticales. No es lo mismo el cerebro de una persona que toca piano al que más de matemáticas, eso se llama neuroplasticidad. Y lograron ver cómo
los pacientes que hacían meditación de larga data tenían unas zonas cerebrales mucho más gruesas. Y eso lo lograron identificar con la resonancia magnética funcional. Luego siguieron profundizando. Bueno, si esto tiene cambios a nivel del cerebro, ¿será que también tiene cambios a nivel inmunológicos y genéticos? Y se dieron cuenta que sí, que era efectivo. Hicieron un estudio muy interesante. ¿Y qué hicieron? Cogieron meditadores de larga data, que eran pacientes que meditaban, que llevaban un tiempo meditando mayor de 4 años. Cogieron personas que no tenían la menor idea de meditar. Y los mejores, los médicos, ¿cierto? Donde no había sesgos, si creían o no creían en eso, entonces era perfecto, estudiantes de medicina, y dijeron, bueno, vamos a enseñarle a usted a meditar, le voy a enseñar qué tiene que hacer. Comenzaron con 9 pasos que se guiaban, y dijeron, bueno, hagamos cortes, hagamos cómo está su cerebro antes de comenzar a meditar, y hagamos cortes en el periodo del tiempo. Identificaron que luego de 8 semanas, 2 meses, eso es muy corto, el cerebro empezaba a generar neuroplasticidad, con solo hacer 15 minutos al día, 15 minutos de quietud. Alguien una vez decía, pero Dios mío, si yo estoy quieto y mi cabeza está mercando y pensando y resolviendo, solo es estar quieto y enfocarnos en lo que iban guiando sin importar cuánto pensara el cerebro, porque el cerebro puede pensar. Recordemos que es la función normal y esperada del cerebro. Y profundizaron y se dieron cuenta que efectivamente había, cuando se practicaba lo que se llamaba la respuesta de relajación, reducía la expresión de genes inflamatorios y hacía cambios con factores relacionados al estrés. Entonces aquí es donde surge el término de lo que son las terapias mente-cuerpo, que cada vez las terapias mente-cuerpo, las más estudiadas son la práctica de meditación, respiración, tai chi, qigong, yoga, y que son realmente, son aquellas prácticas que por medio del control mental, la respiración y la percepción física me ayudan a optimizar o a generar una respuesta donde me sienta realmente relajado sin importar los minutos que eso pueda requerir. ¿Y cuáles son los beneficios? O sea, ¿por qué es realmente? Ya sabemos la ciencia, ya escuchamos esta historia, pero acá empieza, bueno, pero ¿cuáles son los beneficios reales de estas terapias? Lo primero es que es algo voluntario, es algo que no es médico dependiente, que quiere decir que no va a depender tu estabilidad de esos 15, 20 minutos que estás con tu médico, con tu enfermera, con tu equipo de apoyo. Es algo que si tú aprendes, puedes hacerlo en casa, te ayuda a empoderar del proceso. Me encanta esta parte, no se necesita creer en ella. ¿Cómo así? Cuando ordenamos médicamente un antibiótico, pues no me preocupo que mi paciente crea en el antibiótico, porque yo sé innatamente el mecanismo de defensa que hace el antibiótico. Entonces le digo, confía en mí, que yo ya me estudié, y tómate el medicamento. Es lo mismo, no tienes que creer en ella, simplemente sabemos ya el mecanismo hasta el nivel de epigenética que genera, y simplemente es, practícalo, disfrútalo. Son prácticas que pueden ayudar a reducir efectivamente el estrés, fomentan la respuesta de relajación y siempre pueden complementar el tratamiento médico. ¿Y por qué complementan? Porque cuando nos volvemos partícipes de nuestro proceso de sanación, cuando sentimos que tenemos realmente herramientas en las que nos podemos empoderar y hacer en medio de todo este proceso, el propósito y el sentido del presente empieza a cambiar. ¿Y por qué es una necesidad oncológica? Lo vemos desde el aspecto médico, que casi que el 55% de los pacientes que están en un proceso oncológico puede llegar a sufrir síntomas depresivos y casi que hasta un porcentaje 55% depresivo y casi que 64% pueden tener ansiedad. ¿Y esto por qué es importante? Porque muy pocas veces recibimos apoyo como de un equipo complementario de psicología, de psiquiatría, muy pocos pacientes pueden tener acceso a redes, entonces casi que van a su tratamiento y regresan a casa a seguir siendo mamás, a seguir trabajando, a seguir con todas las necesidades y nos permite
al practicarlo y al interiorizarlo en este cuidado médico, nos permite realmente optimizar la salud. Y esta era una pregunta que yo me hacía con mucha frecuencia en la medida que iba estudiando y me iba enamorando más como de toda esta evidencia de este tema. Y siempre me preguntaba esto, o sea, con esta información, ¿cómo podemos optimizar la calidad de vida, darle un mejor uso a las emociones de los pacientes, de los cuidadores y también del equipo médico? Y cuando revisábamos entonces las guías, uno dice, eso es muy bonito, pero ¿será que la guía médica sí lo propone? Y sí, empecemos a evaluar. Entonces la guía del SIO, que es una guía como de oncología integrativa, que nos dice que las modalidades o las terapias mente-cuerpo están recomendadas y tienen una evidencia 1B. Digamos que entre más alta es la evidencia, es más segura. ¿Y por qué nos arroja una evidencia 1B? Porque aquí cogen todos los tipos de cáncer y como no tenemos estudio de evidencia para todos, ¿cierto? Nos queda una evidencia 1B, pero dice, pero eso es muy alto, o sea, médicamente esto es muy alto. Dice, son totalmente recomendadas. ¿Para qué? Para reducir el estrés, para ayudar al dolor crónico y para mejorar el bienestar y la calidad de vida. Y acá, en un detalle, empiezan entonces a evaluarse a nivel de calidad de vida, qué evidencia tenemos, un grado a nivel del manejo del estado de ánimo y de la reducción del estrés. Y son guías, digamos, que van aumentando su nivel. ¿Por qué? Porque ya es más enfocado en cáncer de mama, donde hay más estudios relacionados a técnicas de mindfulness y meditación. Pero también revisemos qué sugiere la ASCO. Y nos dice que efectivamente practicar las técnicas de reducción del estrés como mindfulness y meditación siguen siendo seguras, que debemos recomendarlas y que efectivamente practicarlas nos mejora la calidad de vida. Y se hace desde la ESMO, las guías europeas, un énfasis muy grande que dice, la fatiga no solamente viene desde el componente físico. Entre más ayudes a descargar el ser que está cargando tanto peso, la fatiga puede mejorar porque está también relacionada con condiciones laborales y con el estado de ánimo. Y ellos comienzan a sacar unas guías muy bonitas y muy efectivas que dicen, por favor, médicos, enseñemos, equipo de salud, enseñemos a respirar. Y uno dice, respirar, sí, hacemos respirando, pero nunca nadie nos ha enseñado a respirar. Yo siempre digo que es como hundir voluntariamente, como ese botoncito, como activar nuestro sistema parasimpático y decir, no lo tengo que hacer con una ropa rara, ni en la postura rara, ni con una vela, lo puedo hacer en cualquier parte. Y si aprendo a respirar, puedo ayudar a encauzar esas emociones que tanto me están afectando. Entonces, trabajemos también técnicas que se llaman mindfulness, visualización guiada, y ayudemos al paciente en medio de todo a manejar sus emociones y sus pensamientos. Y aquí comienzan, yo creo que yo seleccioné uno de muchos estudios que hay, pero realmente es un tema fascinante y nos dice, aquí es un estudio que se hace de mindfulness para mejorar calidad de vida, estado de ánimo y estrés, relacionado con unas hormonas que es el cortisol, más en pacientes de cáncer de próstata y cáncer de mama, y nos muestra cómo efectivamente son efectivos para disminuir factores inflamatorios y bajar cortisol y la ansiedad. Quiero que miremos por un momento, y esto es lo que nos pasa. Hay veces el camino que trazamos en nuestra mente es que te vas a montar ahí, que todo va a ser en una perfección. Pero cuando vemos la realidad y la sentimos y la vivimos, sabemos que no es así, ¿cierto? Que cada momento, cada paso que damos a nivel de la salud es un reto, por más pequeño, es un reto adaptativo y que realmente nos tenemos que enfocar en un paso a la vez, en darle tiempo al tiempo y permitirnos decir, estoy aquí, estoy ahora, ¿qué tengo? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuál es mi red de apoyo? ¿Qué siento? Y eso me permite coger fuerzas para seguir.
Y ya con lo que hablábamos, entonces el objetivo era cómo podíamos plasmar toda esta información médica y cómo poderle enseñar a las personas y a la comunidad que nos está sosteniendo a ser partícipes en el estado de salud. Entonces aquí es donde comienza a surgir la necesidad de crear una herramienta de bienestar. ¿Para qué? Para crear y facilitar. Yo creo que lo más importante es la palabra facilitar, ¿cierto? En medio de todo, facilitar que yo pueda estar mejor, que pueda manejar mis vivencias diarias, que pueda tener momentos más tranquilos. Uno no nace resiliente, uno desarrolla y hace la resiliencia. Entonces, ¿cómo podemos facilitar esos procesos independientemente el lugar, el conocimiento, el médico, el sistema de salud? ¿Y cómo podemos ayudar a generar estilos de vida más sanos y armónicos, no solo en el paciente, en su mamá, en su cuidador, en toda esta red que nos acompaña? Entonces, por eso comienza a surgir Healing Presence y la creamos como una herramienta de bienestar basada en técnicas de relajación, respiración, meditación y mindfulness, que lo que ayuda es acompañar en esos retos emocionales y cotidianos que vivimos durante la salud y la enfermedad. Y ayer hacíamos énfasis en eso. No nos podemos quedar solamente en la enfermedad. Es la salud y la enfermedad. ¿Por qué? Porque no somos una enfermedad. Si nos ponemos a ver, puede que sea un porcentaje de nuestro cuerpo que está enfermo, pero ¿cuánto está sano? ¿Cuánto tenemos desde nosotros adentro que da vida, que puede dar luz al momento? Entonces, para acompañar en esos retos cotidianos de la salud y la enfermedad. Y se traza o se crea bajo el journey de la salud o el journey de la enfermedad, que son todas esas experiencias que vivimos como pacientes y que en la medida que cubramos esas 7 esferas vamos a estar mejor. ¿Qué implica? Es que cuando a mí me dan un nuevo diagnóstico, es un nuevo reto, ¿cierto? No le estaba esperando, aquí comienzan nuevos retos. Empieza un tratamiento, un solo tratamiento, puede ser que yo coja una tableta, una cápsula y me la meta a mi boca, eso ya genera una nueva experiencia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hasta pensamos si lo voy a coger y me lo voy a meter a la boca? Todo esto es un proceso adaptativo de todo lo que está generando. Luego viene una fase de recuperación donde implica toda la nueva adaptación, ¿cierto? Como decirnos, reconocernos en esa nueva normalidad, donde a veces esa nueva normalidad no es tan normalidad, ¿sí? Y en medio de todo esto, siempre vamos a tener emociones. Son nuevas vivencias. Las emociones no determinan quiénes somos, pero las emociones se activan en nuestro cerebro, en esa corteza prefrontal, en nuestro sistema límbico, que nos dice cada vez hay algo nuevo, responde, hay algo nuevo, adáptate. ¿Qué tienes? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Y esta fase me encanta porque es la que más hemos descuidado. Es, bueno, estás en medio de esto, pero ¿cuál? Mi cuidado, ¿cuáles son esas responsabilidades que yo implícitamente tengo que hacer para cuidarme, para estar mejor, para regalarme un espacio, para volverme a conectar? ¿Sí? Y durante toda esa fase que evaluamos de la experiencia del paciente, pues no podíamos olvidar esta red que se crea con mis cuidadores, ¿sí? Que a veces si los dejamos por fuera, sufre más el cuidador que el mismo paciente, y todo el equipo médico. Entonces comenzamos a trazar todas las necesidades que habían y que necesitábamos para optimizar lo que se llamaba la experiencia de salud, y creamos como un journey. Entonces, lo más bonito es que es un camino diferente y unas necesidades únicas en cada uno. Posiblemente yo esté en una fase, tú estés en otra fase, tú en otra, cada uno, ¿cierto? No es nada estático, es totalmente dinámico. Entonces es reconocernos como seres humanos integrales y decir, ¿dónde estoy? ¿Cuáles son mis necesidades puntuales y de qué puedo sostenerme? Y estas son entonces como las esferas que hablábamos anteriormente, y que en la medida que las sostengamos y tengamos un aporte en ellas, la experiencia de la salud se puede optimizar.
¿Y por qué entonces se creó? Porque queríamos ayudar con medio de las técnicas de mente-cuerpo, poder impactar en el sueño, en los cambios adaptativos físicos, en toda la parte del manejo del dolor. Y el dolor, les voy a explicar aquí un poco para uno entender, cuando el dolor es agudo, o sea, me chusé, me quemé, nuestro cerebro por unas vías neuronales específicas, por el tracto espinotalámico lateral, que es como un canal, una vía, llega y activa mi cerebro y me dice, te estás quemando, te estás chuzando. ¿Y qué hace mi cerebro? Inmediatamente activa la parte motora y me dice, córrete. Pero cuando el dolor empieza a ser crónico, cuando este impulso se va, el vagón me dice, ¿cierto? Hey, hey, tengo dolor, tengo dolor, tengo dolor. Y el cuerpo sigue con lo mismo. El cerebro desde la neurología es fascinante, entonces ¿qué hace? Dice, listo, no me está sirviendo esta vía, tengo que activar dos más. Tengo que activar zona límbica, que es donde está la amígdala cerebral, y tengo que activar la parte más evolutiva que tenemos, la corteza prefrontal, para que entonces uno pueda tener otro mecanismo y decir, bueno, tengo dolor, ¿cómo lo va a percibir? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? Y se ha demostrado que las técnicas de meditación, todo lo que son las terapias mente-cuerpo, ayudan a disminuir la percepción del dolor. No sé si alguna vez han experimentado que uno se siente indispuesto, con dolor, y que uno se pone a ver televisión o se pone a hacer otra cosa, y uno como que en ese ratico se siente mejor, como que piensa en otra cosa. ¿Por qué? Porque lo que estamos trabajando es esa corteza prefrontal y enfocarla. Entonces aquí viene un componente que el dolor es real, la neurología es real, lo que siento es real, pero si yo puedo ayudar voluntariamente a enfocar mi atención y mi energía en ese momento como un distractor, por medio de, por ejemplo, unas técnicas que se llaman la visualización guiada, puedo ayudar a modular esa percepción del dolor. Y continuamos como con el abordaje que más queríamos impactar, la relación con el cuidador, yo como paciente con el cuidador y el cuidador hacia mí, el manejo de las emociones y trabajar mucho o dar habilidades emocionales adaptativas para podernos enfocar al presente. Estar en el presente no quiere decir que ignore mi futuro. Estar en el presente es que yo me pueda reconocer desde mi esencia y decir cómo estoy, qué siento, qué necesito, elegir el amor y dejar al lado el miedo y decir, listo, esto está pesado, ¿cómo puedo modular estas emociones? Y también poder visualizar ese futuro y decir, ¿qué tengo para dar el siguiente paso? Eso es centrarnos realmente como en el presente. Y entonces se crearon diferentes técnicas con diferentes terapias mente-cuerpo con diferentes técnicas para ayudar como durante todo el journey de la salud y que pudiéramos impactar a nivel laboral, del equipo médico, de los cuidadores y de los pacientes. Comenzamos primero, porque cuando uno es médico, uno le gusta mucho validar que lo que está haciendo, si tenga como una ciencia, entonces comenzamos primero a presentarla en Estados Unidos, como un abstract médico en un congreso de medicina integrativa oncológica y ver cómo todos podíamos aportarle al componente que íbamos a crear para el paciente. Y ya luego, más adelante, fue galardonada con el premio C3 Prize por ser una herramienta de bienestar que ayuda y mejora la calidad de vida o en los retos cotidianos que se vive con la salud. Les digo que con frecuencia yo miro esta foto. Me gusta, la tengo al lado cuando trabajo y así es la vida. Muchas veces el terreno es árido, es áspero, es difícil, pero en medio de las circunstancias siempre va a haber vida. Eso es lo que es la resiliencia, ¿cierto? En medio de esa situación, ¿dónde está esa ramita que está creciendo? Y cuando uno se detiene a mirarla es como que no te enfoques acá, busca qué está creciendo, qué te está aportando y qué hay dentro de ti o tu entorno que te ayude a estar mejor. Y el objetivo de esto es
enfocarnos y saber que somos humanos. No somos un diagnóstico, no somos un número, no somos un tratamiento, porque las vivencias de la salud se optimizan y se mejoran cuando nos enfocamos en el ser, cuando nos enfocamos en el cuidado del paciente y es el centro de todo. Ahí podemos sostener su eje, pero principalmente sostenerlo a él. Espero que este espacio les haya llegado al corazón o a la mente o a la vida, que pueda aportarles. Afuera tenemos el espacio que se llama la experiencia Healing, si alguien de pronto quiere disfrutarlo un poco más. Pero lo más importante que queríamos es empezar desde la ciencia a entender que esto no es algo tan subjetivo, tan loco, que uno dice que lo ve tan externo, y que realmente en la medida que nos cuidemos desde el enfoque integral, más bienestar y más calidad de vida podemos tener. Muchas gracias a ustedes. Valeria, hola. Sí. Muchísimas gracias. Igual quédate con el micrófono porque seguramente pueden haber dudas, consultas. ¿Alguien le quiere hacer algún comentario a Valeria? ¿Alguien tiene alguna experiencia al respecto que quiere compartir con todos? ¿Alguno de ustedes, levanten la mano los que en algún momento han hecho mindfulness o meditación? Bueno, un montón. Muy bueno, ¿no? Un montón. ¿Tú querías hacer alguna pregunta? ¿A dónde? La señora está levantando la mano. Muchas gracias. Hola. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Yo vengo, es la primera vez que vengo a un congreso oncológico, represento una fundación que apoyamos a mujeres con cáncer de mama y siempre me cuesta mucho trabajo diferenciar si realmente todas estas técnicas o en dónde empieza la magia y termina la ciencia. Y acabo de preguntarle aquí afuera a nuestro expositor anterior, a Jean-Claude, que dije, van el más científico que él, está difícil. Y me encantó que me confirmara lo que yo siempre he sentido. Yo también soy paciente oncológico y a veces uno tiene fe, naces con fe, naces en una familia con fe o no sé, no importa la religión, tienes fe en algo. Pero cuando no y llega un momento difícil, ¿en qué confías? Empieza uno a buscar por todos lados, ¿no? Empieza a buscar en la religión, en la meditación, son palabras que a lo mejor no conoces hasta que estás en un proceso difícil. Y empieza en ese caminito, pues empiezas a toparte con mindfulness, con el qigong, con física cuántica, con, no sé, constelaciones familiares. Y finalmente todo esto para mí ha sido un gran crecimiento aparte de ayudarte a superar todo el proceso difícil, porque son herramientas que te quedan para toda la vida. Entonces, bueno, ese era mi comentario. Quiero decir que aparte de lo que sentía, hoy lo confirmé y que si no han pasado de verdad ahí al Healing Garden, no lo dejen pasar. Está increíble. Son 5 minutos que te regalas para el resto de tu vida. Gracias. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir esta información, porque la mayoría de las que ya estamos aquí, ya estamos, considero yo, un paso un poquito más adelante de nuestra, ¿cómo se llama? Del proceso de sanación y que comprendamos las que todavía no han llegado a ese punto, ¿no? Y las que estamos en el camino, que todo inicia desde adentro, porque lo que acaba de decir la compañera de la fundación, todos somos energía, todos tenemos la capacidad de poder cambiar ese tipo de una situación así de este grado que es tan violenta para muchos, cuando en lo personal yo ya perdí un hijo hace 4 años y me hice la pregunta a mí misma, ¿no? O sea, a mí misma,
¿cómo es posible que tú afronté mi proceso de quimio? Soy sobreviviente de cáncer desde hace 6 años y cuando a mí me dijeron en FUCAN, es que estás en negación, y le dije, no, no estoy en negación, estoy en aceptación. ¿Y qué vas a hacer? Yo nada, ustedes me van a curar el cuerpo, lo demás lo tengo que trabajar yo por dentro y yo de por dentro, y yo dije, muchas señoras decían que cuando íbamos a quimio, ellas se sentían como cuando les van a poner una inyección letal a las personas que las sentencian a muerte. Y yo decía, no, estos son los medios que hay médicamente para sanar mi cuerpo, pero yo tengo que poner la otra parte, ¿no? En el caso de mi hijo, desafortunadamente, él no aguantó la parte emocional de ver a su madre literalmente morir con cada parte, con cada quimio. Y hoy día, después de 4 años, en un inicio yo dije, pues es que yo debí de haberme ido, porque él estaba joven, de 26 años, con toda una vida por delante, con unos hijos que criar, y, o sea, ¿por qué yo ya los saqué adelante a los 2. Ahora sé, bueno, ahora tengo el conocimiento, ¿no? Les quería compartir esto, que efectivamente todo está en nosotros y no se trata de un tema de soberbia, se trata de un tema de conocimiento y decir, tener el valor, sí, estoy aquí, pero no cada vez que entre yo a una quimio voy a salir como de un spa, ¿no? Así bien hermosa, preciosa y chula. No, venimos a un proceso de sanación física. La parte emocional nos corresponde a nosotros. Muchísimas gracias. Muy conmovedor. Muchas gracias. Bueno, yo lo que quisiera pedir es que esto que estamos usando como un acompañamiento para las terapias de cáncer, que sí son muy difíciles, pudiera ser algo preventivo. Yo vengo de una institución pública y veo un sistema quebrado, saturado, y me preocupa ver a tanta mujer joven que creo, como bien dice la señora, que todo empieza en la parte emocional. Ojalá y pudiera hacerse algo abierto, público, de manera preventiva. Yo creo que sí podríamos incidir en muchas menos mujeres y sobre todo mamás que tienen todavía muchos hijos por criar y un sistema que lo estamos rebasando. Y creo que más allá de la genética, creo que está en la epigenética y fundamentalmente disparado por las emociones que difícilmente, sobre todo las mamás latinas, podemos gestionar, porque somos un poquito expresivas, dirá mi hija, dramáticas. Creo que tenemos mucho que aprender y mucho, mucho que dedicar a esta paz interior que, sobre todo en la crianza, perdemos un poquito el foco. Muchas gracias. Damos lugar a dos comentarios más, que sean breves, por favor, porque además vamos a tener el break antes de volver a la próxima. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Irma López. Yo acabo de pasar por el Healing Garden y, bueno, tengo mastectomía radical bilateral. Desde hace 25 años fue la primera mastectomía, 8 años después me quitaron el segundo seno. Y ayer, hace 3 meses, falleció mi hija. Entonces, es la primera vez que yo conecté con ella en el Healing Garden y fue algo de veras hermoso. Me metí al lugar perfecto y la verdad no lo había asociado, ese dolor que uno siente cuando está en el proceso de quimioterapia, no se compara con el dolor del alma que se siente al perder un hijo, ¿no? Entonces, yo de verdad no soy muy, como que no tenía esa situación de las, ¿cómo se llaman? De hacer de mindfulness, como que me había resistido, ¿no?
Y han sido estos 3 meses como que muy difíciles en ese sentido, pero trato de sacarme porque yo creo que para honrar a mi hija, la mejor manera es seguir viviendo y demostrar que uno puede salir adelante. Gracias. Vamos con la última por acá para continuar. Dame un segundito. Dame un segundo para que te tome. Vamos con la siguiente. Hola, buenas tardes. Ya estaba llorando. Yo les quiero decir, o sea, pues como profesionista de psicología, que esto es familiar, o sea, es paciente, hijos, esposo, amigos, vecinos, todos. Pero cuando a nosotros nos da el cáncer, ahora estoy como paciente, pues no le queremos contar a nadie, pero tenemos que hacerlo, compañeras, amigas, de veras, tratarlo. Lo que decía la compañera, yo soy enemiga de decir esas palabras. Tú te vas a hacer una quimioterapia, yo te voy a dar la terapia antes de, para que tú entres a la quimio y salgas de esa quimioterapia con toda la actitud positiva, porque a algunas pacientes les da reacción al primer día, a las otras al segundo día o al tercer día, y dices, guau, me voy a morir. Y si tenemos a la hija o al marido al lado, sí te vas a morir, vieja, sí te va a pasar eso. Y no, tenemos que tener ese sentir positivo en nosotras. Entrar a la terapia con toda la actitud. Platicarle a nuestros pacientes y decirles, tú puedes salir adelante. Esto no es muerte, esto es vida. Para mí el cáncer fue vida. ¿Sí? Entonces, el no tener un seno o no tener los dos no nos hace mujeres. Nosotras somos mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Sí, gracias. Soy de Tabasco. Un aplauso para Muchas ella. gracias por lo que acabas de contar. En la experiencia, solo es que la descarguen, les va a quedar abierta para que la utilicen. Hay una meditación que se llama meditación de quimioterapia. Es una meditación corta, pero ayuda a transformar lo que tú dices, esas 6, esas 5 horas que uno dice, ¿qué más hago? Conéctense, háganla. Y si tienen un compañero o alguien al lado, préstenle el celular y dile, tú también haz alguna, porque también está cargando. Y lo que tú decías, en la medida que uno se empodera y ayuda a que ese momento tenga un respiro, nos puede ayudar bastante.